Comunidad, sean bienvenidos a esta charla en torno a el gran escritor mexicano José Emilio Pacheco. Para ello tenemos la grata presencia de una especialista a quien ha dedicado muchos años de su vida a estudiar la obra de este gran escritor. El nombre de nuestra invitada es Nancy Hernández García, quien le agradezco infinitamente su presencia en esta primera feria del libro del Colegio de Bachilleres Plantel 9 Aragón. Pues, como seguramente ustedes saben, comunidad, hablar de José Emilio Pacheco es hablar de un autor multifacético. Es un autor de poesía, de ensayos, de minificciones, de cuentos, de anécdotas, también fue docente. Entonces, hablar de José Emilio Pacheco es hablar de todas las posibilidades que nos puede brindar la palabra, no solamente la palabra literaria, sino la palabra en general. Pero bueno, yo no soy el especialista de José Emilio Pacheco, entonces le cedo la palabra a Nancy, a quien nuevamente le agradezco su presencia en este evento. Hola chicos, muchas gracias Leonel por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues bueno, como ya les adelantó su profesor de literatura, José Emilio Pacheco es un escritor impresionante, que estos libros que traje aquí no los vendo, solo son para que los vean. Es un poquitito de la vastísima obra que tiene este escritor, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe quién es José Emilio Pacheco? ¿Han escuchado el nombre? ¿Han leído algo? Están pachecos. Están pachecos. ¿No? ¿Alguien? Porque además les tenemos una dinámica, ¿eh? Si participan, les vamos a regalar un libro digital. Entonces, pues, ustedes saben, hay 3 oportunidades. A ver, alguien, tú lo conoces. Ajá. ¿Y ya la leíste? ¿Ya leíste Las Batallas? Sí. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué no te gustó? A ver. A ver, escuchemos a su compañero, que está muy bien, si no te gustó, creo que no vas a ser el primero. A ver, te recuerdo un poquito, Las Batallas en el Desierto es esta novela, ¿no? Donde, bueno, esta es un libro de edición especial, pero la portada como más común es de la figura de Mariana sobre un tambor, ¿no? Y tiene los ojos como censurados. La historia, así súper rápida, es Carlitos se enamora de la mamá de su mejor amigo, ¿no? Y a partir de este enamoramiento, que es su primer enamoramiento además, Carlitos es un niño de 10 años y no tiene ninguna malicia, son los adultos de su alrededor, empezando por los papás, los que empiezan a enloquecer, ¿no? Porque ¿cómo es posible que estás enamorado de esta señora, ¿no? Y además era una anciana de 28 años, ¿no? Pero bueno, hay muchas otras historias, ¿no? Esta es la historia principal, una historia de amor, pero a través de esta historia de amor vamos también viendo la reconstrucción de una Ciudad de México que ya no existe, ¿no? De una Ciudad de México pues que se ha ido transformando con el tiempo, y también podemos ver paralelamente esa transformación de la ciudad como la transformación que todos sufrimos del paso de la infancia a la adolescencia y así en cada etapa de nuestra vida, ¿no? Y le decía a su compañero, si no le gustó, yo creo que no es el primero. Seguramente han escuchado la canción Las Batallas de Café Tacuba, y pues esa canción nace como un reclamo del compositor a José Emilio, bueno, al personaje Carlitos, ¿no? Porque le dice, oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esa mañana? Y empieza el reclamo, ¿no? Al personaje. Entonces, por eso, pues hay como opiniones divididas, ¿no? Hay gente que dice, Las Batallas en el Desierto me encanta, porque, sobre todo gente público adulto, porque dicen, me tocó vivir esa ciudad, yo recuerdo algunos de los lugares que había, incluso yo, por ejemplo, la Bella Italia, era una heladería en la colonia Condesa,
que hace poquito antes de la pandemia ya desapareció, ¿no? Vendieron el edificio, desapareció la heladería. Entonces también por eso Pacheco decía, en esta ciudad no se puede tener recuerdos porque lo que hoy está, mañana ya no, ¿no? Todo se lo devora la urbanización y todo esto, ¿no? Pero bueno, es esta pequeña introducción de que si lo conocen, pues es un escritor, les decía, multifacético. Si empezamos por el principio, como todo, pues José Emilio nació en 1939, que es un año importante porque muchos exiliados españoles llegan a México, ¿no? Y entonces pues la sociedad mexicana también se transforma porque ya son los mexicanos más los exiliados, y todo este cambio se va a ver sobre todo en el ámbito cultural. Son los exiliados quienes llegan y enriquecen nuestra cultura, ¿no? Porque en la academia, es decir, en las universidades, empiezan a hacerse estudios, pues, sobre todo filosóficos, ¿no? Todo evento político de guerra, como los exiliados españoles estaban atravesando por la Guerra Civil Española. Había también en España una división entre republicanos y los que estaban a favor de la monarquía. Los exiliados, por supuesto, fueron los republicanos, ¿no? Los que no querían ya más rey, sino querían una democracia, una república. Pues estaban pensando, ¿no? Pero también ellos tenían esta agitación en su espíritu de ¿por qué tiene que haber un rey, ¿no? Si ya estamos en 1900 y tantos, entonces todo ese pensamiento aterriza aquí, ¿no? Y tenemos a gente muy importante como el filósofo José Gauss, por ejemplo, ¿no? Y otros muchos semejantes, y después, o bueno, anteriormente también ya se había empezado a ver este cambio en la sociedad con la guerra civil, perdón, con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que también llegaron alemanes a México, e incluso el escritor Salvador Elizondo, que es más o menos contemporáneo de José Emilio Pacheco, pues a él le toca vivir más de cerca el régimen de Hitler, ¿no? Porque se va cuando es niño, lo llevan sus papás a Alemania, después regresan y estudian en el colegio alemán, y entonces para el mismo Elizondo era muy extraño este ambiente, ¿no? De alemanes en México, y luego, bueno, anteriormente él mexicano en Alemania, ¿no? Y era un escritor moreno, de piel morena, entonces decía como, qué raro está todo esto. Eso se refleja en su literatura, que él tiene un estilo muy, muy diferente al de Pacheco. Y Pacheco, pues todo esto le toca vivir en la infancia, ¿no? Es la generación que crece con el trauma de la guerra, que aunque en México no hubo guerra, no se participó activamente, pues sí hubo estas repercusiones, ¿no? A través de la cultura, de la política, porque México pues fue también un país que recibió a muchos exiliados, tanto alemanes como españoles. Y bueno, incluso dicen que México también le vendía el petróleo a Alemania, ¿no? Para poder seguir con la guerra. Entonces, bueno, a Pacheco le toca todo esto en la infancia, y por supuesto que eso se ve en las batallas en el desierto, ¿eh? Es una novela también un poquito que trata esto. De hecho, por ejemplo, los juguetes de Jim, el personaje amigo de Carlitos, el protagonista, todos son bélicos, ¿no? O sea, tiene avionetas, tiene una pluma que es una bomba atómica, ¿no? Entonces ahí nos vamos dando cuenta también de cuál era la atmósfera que estaba en el país, ¿no? Y todo esto pues Pacheco lo va recreando en su novela. Bueno, entonces les decía, nació en 1939, el año es importante por esto, y Pacheco además es un escritor pues prematuro, ¿no? Que empieza desde la adolescencia a escribir, y desde la adolescencia empieza también a vivir de su escritura, ¿no? Cosa que lamentablemente ahora ya no se puede, porque el sistema cultural pues también ha cambiado muchísimo. Pero él empieza a escribir y dice, bueno, pues soy bueno escribiendo, me gusta escribir. Asiste a clases con Juan José Arreola, ¿no? Nada más y nada menos que con Juan José Arreola, que también no sé si lo conocen, les suena. ¿Sí? ¿Conocen a Juan José Arreola? ¿Alguien por ahí? ¿No? Profesor de literatura, te encargo, por favor. Turno matutino. Entonces, bueno, anoten todos estos nombres porque de verdad que son escritores que son muy, muy buenos, ¿no?
y que les van a gustar mucho. Por ejemplo, Juan José Arreola es autor del Bestiario, ¿no? Una cosa sensacional, porque hagan de cuenta que Juan José Arreola toma un animal, ¿no? Y entonces piensa en una persona, no dice el nombre, pero luego uno puede ir como viendo de, pues esta persona como que se parece a tal escritor o así, ¿no? Y pues los describe, ¿no? En eso consiste un bestiario, en animalizar a alguien. Y pues bueno, este bestiario también hay una anécdota curiosa, que lo tenía que entregar a la editorial, ya le habían pagado el adelanto y resulta que Arreola no tenía nada escrito, ¿no? Y entonces Pacheco estaba súper preocupadísimo, porque cómo era posible que el gran Arreola, ¿no? El genio que siempre les corregía los trabajos a él y a sus compañeros, y que los alentaba y que sabía tantísimo, no tenía ni una línea escrita y que ya estaba por llegarse la fecha límite. Entonces pues Pacheco un día va a su departamento y le dice: maestro, tiene que escribir el bestiario, ¿no? Porque ya va a ser la fecha de entrega. Y entonces Arreola se acostó en su cama y le empezó a dictar, ¿no? Y por eso Pacheco decía que de lo único que podía estar orgulloso en esta vida era de haber sido amanuense de Arreola. ¿Alguien sabe lo que es un amanuense? A ver, aquí veo que más o menos, ¿no? ¿No? Pero algo, ¿no se imaginan qué es un amanuense? ¿Cómo que le suena? Mano derecha, ¿no? Mándale, más o menos, a alguien que escribe justamente, ¿no? Que hace lo que hizo Pacheco, que fue que Arreola le dictó y él escribió. Entonces, pues fíjense nada más las figuras con las que comparte Pacheco, ¿no? Con las que va también puliendo el talento y el estilo. Después, pues Pacheco se dedica también muchísimos años al trabajo editorial, es decir, en revistas, participa como jefe de redacción, como redactor de notas, escribe solapas también, por ejemplo en el libro, estas cositas son las solapas, esto de atrás son las cuartas de forros. Y hubo una editorial también muy importante que se llamó Joaquín Mortiz, que es otro de los beneficios que nos dio la llegada de los exiliados, porque la hizo Joaquín Díez Canedo, ¿no? Que venía exiliado y aquí hace su editorial. Y le pone Joaquín Mortiz porque era el seudónimo con el que él se comunicaba cuando estaba en Francia para poder llegar a México, ¿no? Con sus contactos aquí, no ponía su nombre real, entonces firmaba como Joaquín Mortiz. Llega a México y pues hace la editorial Joaquín Mortiz, que fue muy importante durante la década de los 60, 70, ¿no? Hasta que Planeta la compró y la pulverizó. Pero fue una editorial muy importante porque además apostaba por los escritores jóvenes como José Emilio Pacheco, ¿no? Entonces, esta editorial, como hizo con Arreola, ¿no? Que sin ningún compromiso firmado, le pagó el adelanto confiando en el escritor, hacía lo mismo con todos, ¿no? Ahí en esta editorial publicaron muchos de los escritores mexicanos que después fueron famosos, ¿no? Pacheco, Salvador Elizondo, ¿quién es más? Inés Arredondo, por ejemplo, toda esta generación del medio siglo, Carlos Fuentes y todos ellos, que empiezan muy jóvenes también, pues empezaron publicando en esta editorial. Y bueno, les decía, Pacheco escribe muchísimas de estas notitas, ¿no? Y de hecho como que va a ser difícil saber exactamente cuántas. Él decía que más o menos unas 300, porque tenía que vivir, ¿no? Porque él había decidido que quería vivir de la escritura, ¿no? Que no iba a hacer otra cosa en su vida más que leer y escribir. Y pues para eso tenía que trabajar mucho, ¿no? Y por eso escribía pues casi que a destajo. Pero también es esto de escribir cuartas de forros, solapas, o prólogos o notas y no firmarlos fue otra de sus características y otro de los problemas un poquito para los que nos dedicamos a investigarlo, porque pues hay mucho de su trabajo que no vamos a saber que es suyo, ¿no? Porque no lo firmaba. Y el no firmar era porque él decía que él veía en la cultura y sobre todo en la literatura un bien común, ¿no?
que no era, no buscaba satisfacer un ego de decir soy José Emilio Pacheco y soy un gran escritor y soy un poeta y soy un ensayista, sino que él quería transmitir lo que él iba descubriendo, lo que él conocía, lo que sabía, y compartirlo con los demás, ¿no? Tampoco tenía un público especial. Por ejemplo, Salvador Elizondo sí pensaba en un tipo de lector, ¿no? Que este lector pues tiene que ser alguien que sepa francés, alguien que más o menos sepa de anfibios, alguien que sepa pues su contexto histórico también, porque si no cuesta trabajo entender al autor, ¿no? Y además Salvador Elizondo exige un lector que haya visto las películas del Nouveau Roman, ¿no? Estas películas muy famosas de los años 60, sobre todo hay un cineasta que se llamó Godard, ¿no? Y no sé si han visto algunas de sus películas, Alphaville o Una mujer y un hombre, ¿no? Bueno, búsquenlas en YouTube, por ahí han de estar, pero son películas un poco aburridas porque no pasa nada, ¿no? Son películas contemplativas donde, por ejemplo, el cineasta les puede poner una botella de agua y entonces las tomas son como va pasando la sombra sobre la botella de agua y después toma otro plano y así, ¿no? Sí hay historia, pero es muy difícil seguirlos, y entonces el estilo literario de Salvador Elizondo es más o menos igual. Por eso les decía, él sí exige un tipo de público, al contrario de José Emilio Pacheco, ¿no? Que él toma cosas de la cultura popular. Por ejemplo, aquí es este libro que se llama La sangre de Medusa, porque un cuento se llama La sangre de Medusa y todos saben quién es Medusa, ¿no? Todos saben el mito de Medusa. Y luego tiene también cosas pues más rebuscadas un poquito, ¿no? Por ejemplo, este libro de La edad de las tinieblas, que es poesía, o por ejemplo, No me preguntes cómo pasa el tiempo, que es otro de sus poemarios, ¿no? Y por ejemplo, No me preguntes cómo pasa el tiempo, que es uno de los más famosos también, porque se basa en San Agustín de Hipona, ¿no? En esta frase que decía: si me preguntas qué es el tiempo, no lo sé, pero si no me preguntas, sí lo sé, ¿no? Esto es una cuestión filosófica y José Emilio Pacheco la desarrolla en poesía, ¿no? Y además va a ser un escritor obsesionadísimo con el paso del tiempo, ¿no? Toda su obra va a abarcar el paso del tiempo. Les decía, en Las batallas en el desierto podemos ver ese paso del tiempo, ¿no? La transición que se da de la infancia a la adolescencia, también la transición que se da entre un sexenio y otro, porque la historia sucede a finales del sexenio de Ávila Camacho, y entonces luego el presidente que sigue, y va narrando qué es lo que pasaba en la Ciudad de México, no en una historia convencional, es decir, en donde hay un principio, un clímax y un desenlace, sino que la historia va como ahorita, ¿no? Que yo les estoy hablando así como, esto y esto otro de Pacheco, ¿no? Que es como funciona la memoria, ¿no? La memoria pues no es lineal, ¿no? La memoria, podemos estar hablando de una cosa y después me acuerdo de otra, y entonces digo, sí, y luego ayer no sé qué, ¿no? Y después me acuerdo que mañana voy a hacer otra cosa, y entonces les empiezo a hablar de lo que voy a hacer mañana. Pues más o menos así va Las batallas en el desierto. Y también este escritor es famoso, no sé si han escuchado por allá por sus papás o sus abuelos. Tuvo una columna que se llamó Inventario en la revista Proceso. ¿No les suena? No, nunca. Bueno, pues les recomiendo que se acerquen a esta columna, porque de verdad que es muy divertida, ¿no? Aunque aparecía en una revista política que es Proceso. Inventario era una columna en donde José Emilio pues ahora sí que se daba el lujo de decir, pues hoy les quiero hablar del sándwich, ¿no? Y entonces decía, el gran invento del milenio. Empezaba a decir que el gran invento del milenio, y uno esperaba que, pues no sé, algún aparato, ¿no? O que un avance tecnológico, y terminaba, bueno, más o menos a la mitad dice, pues no, el gran invento del milenio es el sándwich, ¿no? Porque cuando fue descubierto permitió que la comida fuera portátil y esto y lo otro, y entonces, pero toda esta información que yo se las digo así de pasada y que uno creería que es muy fácil escribir así, pues no lo es.
Es muy difícil, hay mucha documentación detrás, ¿no? José Emilio pues se la pasaba leyendo también, y pues obviamente tenía amigos escritores, compartía con otra gente pues en su nivel, ¿no? Intelectual y cultural. Viajaba, ¿no? Eran viajes porque era profesor en la Universidad de Maryland, en California. Entonces pues también allá tenía la oportunidad de convivir con otros escritores que llegaban a la universidad a dar clases, pero esas clases pues no eran como uno está acostumbrado, ¿no? Que llega al salón y está ahí, sino que eran conferencias, ¿no? Y eran conferencias pues con un erudito. También los invito a que busquen algún video de Pacheco en YouTube, y aunque les parezca que se van a aburrir porque el video dura 1 hora y media, para nada, o sea, cuando se dan cuenta ya terminó, porque tiene una manera tan amena de explicar las cosas, de contar las cosas, ¿no? Y eso también es parte de su estilo literario, es algo que pues es muy difícil de encontrar en los escritores, ¿no? Y por ejemplo, esta antología que también les recomiendo muchísimo, si algún día la ven por ahí, se llama El infinito naufragio, antología general. Se las recomiendo porque tiene la característica de que no solo recoge lo que todos ya sabemos, ¿no? Poemas y cuentos, sino que también recoge algunas de las entradas de inventario. Y pues eso difícilmente lo van a encontrar porque lamentablemente Inventario pues fue publicada en una revista, entonces eso hace que sea difícil conseguirla como libro. Además Pacheco se negó rotundamente a que fuera un libro porque dijo, es que esa era escritura a prisa, ¿no? Tendría que sentarme a revisar y son 40 años de entregar cada semana una columna, entonces nunca voy a terminar de revisarla. No lo hizo. La editorial Era, que pues es la que publica mucha de su obra, hizo una recopilación, pero pues son apenas como el 20-30% del trabajo total de Inventario. Y aquí, por ejemplo, en estos inventarios habla de, les voy a leer un poquito de como del índice para que se interesen. Dice, por ejemplo, habla de Lizardi, o el fundador, a 2 siglos de su nacimiento, ¿no? ¿Y quién es Fernández de Lizardi? Pues el primer novelista del continente, ¿no? El autor del Periquillo Sarmiento. Y habla también, por ejemplo, de otro de sus grandes maestros, que fue Alfonso Reyes, y que además fue un gran intelectual, ¿no? El gran intelectual antes de Octavio Paz. Se dice que es como, si dividimos el siglo XX en 2, pues el primero es Alfonso Reyes, y en 1959 que muere, pues ya de ahí para acá se queda Octavio Paz, ¿no? Que también es otro de nuestros escritores importantes. Escribe también Pacheco, por ejemplo, sobre Rosario Castellanos, ¿no? Que es una escritora muy importante, que hoy estaría cumpliendo como 90 años más o menos. También les recomiendo, si quieren conocer la vida de José Emilio Pacheco, esta biografía escrita por su hija Laura Emilia Pacheco, que es un texto emotivo porque lo escribió su hija, y pues tras la muerte reciente del escritor, que él falleció el 26 de enero de 2014, y además tuvo una muerte muy irónica porque su casa estaba llena de libros, por supuesto, y ya no cabían los libros en los estantes. Entonces, de hecho, dicen sus amigos que el comedor dejó de ser comedor porque ya lo tenía lleno de libros, el piso y por todos lados había libros. Entonces, el fatal 26 de enero un día antes, el 25 de enero, en la noche, se tropezó con un montón de libros, se cayó, se golpeó la cabeza, y pues eso fue la causa de su muerte, ¿no? Porque estuvo ahí mucho tiempo tirado, tenía problemas de columna, no se pudo levantar. Se dieron más o menos cuenta porque ese día tenía que entregar su columna Inventario, y entonces en la redacción de Proceso pues estaban preocupados porque ya era la hora de cierre para empezar la edición de la revista, y no llegaba Inventario, ¿no? Por correo electrónico, pero no llegaba. Llamaron a su casa, nadie contestaba. Enviaron a una de las reporteras que podía acceder a su casa,
y pues ella fue la que lo encontró ahí tirado, ¿no? Y ya normal, él dijo, pues me caí y ya. En la noche, bueno, su esposa, Cristina Pacheco, que seguramente también, si la conocen o tampoco. Bueno, pues Cristina Pacheco también es una periodista muy importante y ella tiene 2 programas en Canal 11. Aquí nos tocó vivir, que son crónicas de la ciudad, de gente, ¿no? Y conversando con Cristina Pacheco, entonces ese día ella estaba grabando, conversando con Cristina Pacheco. Cuando llega a su casa, pues ya todo había pasado. Y le dice, bueno, pues te caíste, vamos al doctor a que te revisen. Y le dijo, no voy a ir al doctor por un estúpido dolor de cabeza. Se quedó dormido y no despertó, ¿no? Entonces, pues al día siguiente nos quedamos sin José Emilio Pacheco, lo cual es de verdad una lástima, porque gente como él, tan erudita y además tan sencilla, hace muchísima falta en nuestro medio cultural, ¿no? Gente que de manera amena y clara pueda explicarnos el acontecer político, el acontecer intelectual, el literario. De verdad que hace mucha falta y pues es algo que no tenemos aquí, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, pues me voy a permitir compartirles un poema de este libro que también les recomiendo, de mis favoritos de poesía. Se llama La Edad de las Tinieblas y son poemas en prosa, ¿no? Entonces, pues para que vean un poquito de la belleza de José Emilio Pacheco, ¿no? Este poema se llama Elogio del jabón. El objeto más bello y más limpio de este mundo es el jabón oval que solo huele a sí mismo. Trozo de nieve tibia o marfil inocente. El jabón resulta lo servicial por excelencia. Dan ganas de conservarlo ileso. Halago para la vista, ofrenda para el tacto y el olfato. Duele que su destino sea mezclarse con toda la sordidez del planeta. En un instante celebrará sus nupcias con el agua, esencia de todo. Sin ella el jabón no sería nada, no justificaría su indispensable existencia. La nobleza de su vínculo no impide que sea destructivo para los dos. Inocencia y pureza van a sacrificarse en el altar de la inmundicia. Al tocar la suciedad del planeta, ambos, para observarlos, dejarán su condición de lirio y origen para ser habitantes de las alcantarillas y lodo de la cloaca. También el jabón por servir se acaba y se acaba sirviendo. Cumpliendo su deber será laja viscosa, plasta informe, contraria a la perfección que ahora tengo en la mano. Medios lustrales para borrar la pesadumbre de ser y las corrupciones de estar vivos. Agua y jabón, al redimirnos de la noche, nos bautizan de nuevo cada mañana. Sin su alianza sagrada, no tardaríamos en descender nuestro infierno de bestias repugnantes. Lo sabemos, preferimos ignorarlos y no darle las gracias. Nacemos sucios, terminaremos como trozos de abyecta podredumbre. El jabón mantiene a raya las señales de nuestra asquerosidad primigenia, desvanece la barbarie del cuerpo, nos permite salir una y otra vez a las tinieblas y el pantano. Parte indispensable de la vida, el jabón no puede estar exento de la sordidez común a lo que vive. Tampoco le fue dado el no ser cómplice del crimen universal que nos ha permitido estar un día más sobre la tierra. Mientras me afeito y escucho un concierto de cámara, me niego a recordar que tanta belleza sobrenatural, la música vuelta espuma del aire, no sería posible sin los árboles destruidos, los instrumentos musicales, el marfil de los elefantes, el teclado del piano, las tripas de los gatos, las cuerdas. Del mismo modo, no importan las esencias vegetales, las sustancias químicas ni los perfumes añadidos. La materia prima del jabón impoluto es la grasa de los mataderos. Lo más bello y lo más pulcro no existirían si no estuvieran basados en lo más sucio y en lo más horrible. Así es y será siempre, por desgracia. Jabón también el olvido que limpia del vivir y su exceso. Jabón la memoria que depura cuanto inventa como recuerdo. Jabón la palabra escrita, poesía impía, prosa sarnosa. Lo más radiante encuentra su origen en lo más oscuro. Jabón la lengua española que lava en el poema las heridas del ser, las manchas del desamparo y del fracaso. Contra el crimen universal no puedo hacer nada. Aspiro al aroma nuevo del jabón.
El agua permitirá que se deslice sobre la piel y nos devuelva una inocencia imaginaria. Pues bueno, esto es una prueba así muy chiquita de lo que es José Emilio Pacheco en cuanto a la poesía. Y les decía, para la narrativa pues pueden empezar con Las batallas en el desierto o con algunos de sus libros de cuentos como La sangre medusa y otros cuentos marginales, o si quieren conocer al autor pues también les recomiendo mucho esta biografía, A mares llueve sobre el mar, y si quieren de plano como mucho más del escritor, pues esta antología, El infinito naufragio, antología general. Y pues nada, muchas gracias por su presencia y ojalá que sí les haya dejado por ahí la curiosidad de investigar sobre José Emilio Pacheco y de que se acerquen a él. Gracias, muchachos. No, muchísimas gracias a ti, Nancy. Y sí, efectivamente, espero que esta plática haya sido un gran detonador para que investiguen. Es decir, por ejemplo, nos podemos acercar a José Emilio Pacheco en las adaptaciones a su obra. Por ejemplo, estábamos hablando de Las batallas en el desierto. Tal vez ustedes no quieren leer, aunque es una novelita muy estrecha, muy breve, pero pueden ver su adaptación. Hay una película llamada Mariana, que seguramente la pueden encontrar también en YouTube o en algunos de estos canales de streaming y demás. Pueden encontrarla y ver justamente, no es una adaptación que modifica algunos aspectos de la novela, pero sí conserva su esencia. Otro ejemplo es precisamente esta canción, famosa canción de Café Tacuba, de Las batallas, para que vean un poco, ¿no?, los personajes, Carlos, que es el gran protagonista. Pero ¿por qué es importante que hablemos de José Emilio Pacheco? Sí, efectivamente, tal vez nuestro programa de estudios del Colegio de Bachilleres no le rinde su merecido tributo a la literatura mexicana, porque se enfoca más en corrientes artísticas y en un paso acelerado de estas corrientes y autores representativos, y no se enfoca muchas veces, ¿no? Uno que estudió la carrera de literatura le gustaría precisamente tener esos espacios para poder entender a México desde sus orígenes, no solo desde una visión histórica, porque muchos de ustedes tienen la clase de Historia de México y solo conocen esos nombres, a esas mujeres, a esos hombres que forjaron la patria desde la política, desde las batallas, pero también México se forjó producto de sus pensadores, de sus pensadoras, de sus letras. Entonces, hablar de José Emilio Pacheco es hablar de un hombre que, por ejemplo, los que viven en la Ciudad de México, los que vivimos en la zona metropolitana, podemos conocer ese México de nuestros abuelos, de nuestros padres, que nos van a hacer entender muchas cosas. A veces los famosos choques generacionales que tenemos con nuestros padres, nuestros abuelos, o ustedes con sus docentes, o nosotros como docentes con ustedes, esos choques generacionales son porque no conocemos, reconocemos y valoramos de dónde venimos. Entonces, hoy, por ejemplo, leer a José Emilio Pacheco, que ya no está entre nosotros, pero otra característica que también tenía José Emilio Pacheco era reinventarse. A él le gustaba revisitar sus textos y pulirlos y volverlos a publicar. Entonces, personajes como nuestra invitada Nancy Hernández García son personajes y son personas encomiables, valiosas, porque justamente está rastreando esos cambios. Por ejemplo, ella en la actualidad está haciendo su doctorado sobre esta máxima obra de José Emilio Pacheco, que es Inventario, este mundo de posibilidades, minificciones, crónicas, chistes, anécdotas, cuentos, ideas de poemas. Ese tipo de situaciones, de reflexiones, justamente nos muestran algo que yo esperaría que ustedes tengan. José Emilio Pacheco escogió el camino de la literatura, pero ustedes pueden escoger cualquier camino de la comunicación para precisamente hacer saber sus inquietudes, sus descubrimientos, sus sentimientos. Hoy, en una época tan ávida de saberes, de palabras, de comunicación, ustedes pueden usar las plataformas que hoy tenemos, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, usar esas plataformas precisamente para hacer una crónica de un día, una noticia, hacer un grito desesperado por algo, desde nuestro crush o senpai, y decirle te amo y demás, o algo tan básico como estar molestos e inconformes con alguien, con algo, y hacerlo saber, justamente el poder de la palabra. Y entonces José Emilio Pacheco es un autor que representa de muy buena manera todas las posibilidades. Entonces, insisto, espero que esta charla con una especialista en la obra de José Emilio Pacheco los invite. Tal vez sí, en las aulas pecamos de no poderle rendir el espacio que nosotros quisiéramos
a estos autores recientemente fallecidos o autores vivos. De ahí la importancia de eventos como el que está teniendo lugar hoy en nuestra comunidad, en nuestro plantel, de acercar los libros, acercar a los autores, acercar a las autoras, acercar a las especialistas, a los especialistas en alguna rama y darle voz. Hoy José Emilio Pacheco ya no nos puede hablar como estamos hablando Nancy y yo, pero sí nos habló a lo largo de su obra. Y justamente eso deja una huella trascendente. Hoy que muchas veces nuestras palabras no dejan una huella porque estamos abrumados de tanta y tanta información y tweets y actualizas los reels y automáticamente ya hay más y más y más. Obras como la de José Emilio Pacheco son totalmente trascendentes por eso, porque nosotros podemos recurrir a ellas. Muchas veces nosotros buscando una publicación que hayamos hecho en Facebook, en Twitter, en el mismo TikTok y demás, no la encontramos, porque tanto publicamos y publicamos y publicamos que ya no lo encontramos. Y ahí es donde está el valor de la palabra escrita, de la palabra impresa, que encontramos. Muchas veces tal vez José Emilio Pacheco no podía encontrar una idea y le costaba volver a encontrar, pero cuando José Emilio Pacheco se encontraba con un texto y lo releía, existía la posibilidad de que se volviera a reescribir. Entonces, comunidad, les hago la cordial invitación a que se acerquen a los autores. Hoy hablamos de José Emilio Pacheco, pero entreguémosle nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestra crítica, nuestra reflexión a todos los autores que de una u otra manera tomaron el micrófono de manera metafórica, como lo estoy haciendo yo en estos momentos, para decir algo, para expresar una emoción, para expresar un sentimiento. Pero no sé si quisieras agregar algo más, Nancy. Bueno, también otra característica de José Emilio Pacheco es que era un escritor con un gran sentido del humor, y eso lo podemos apreciar mucho mejor en su escritura breve, ¿no? Que en Inventario fue donde escribió muchísimas minificciones y aforismos, y ahí se llamaban letras minúsculas, pero recogió algunas en este volumen de La Sangre Medusa y se llaman Mínima Expresión, ¿no? Son una mezcla de aforismo. El aforismo es una especie de sentencia o de refrán, ¿no? Todos conocemos los refranes. ¿Alguien se sabe un refrán? A ver, el segundo libro va para quien se sepa un refrán. ¿Puedo participar? Sí, sí. Ah, muy bien, ven. Pues bueno, los refranes que nos acaba de decir aquí el compañero son por supuesto parte de nuestra cultura popular y sobre todo en nuestro acervo sapiencial, ¿no? Porque de ahí parten los adagios y todas estas sentencias, incluso los proverbios bíblicos, ¿no? El libro de Proverbios, pues todo esto viene de ahí. Pero Pacheco a todo esto le pone un poquito de humor, ¿no? Y por ejemplo tiene aquí una minificción que se llama Memorias de Juan Charrasqueado, que Juan Charrasqueado pues, es una figura popular también, hay corridos de Juan Charrasqueado, y dice: yo no lo maté, él solito se le atravesó a la bala, ¿no? Y entonces ya con esto nos deja ahí una historia, ¿no? También, porque el adagio, el aforismo, pues lo que intenta es que el lector reciba solamente el chispazo y la imaginación haga lo demás. Entonces, pues nuevamente esta es mi invitación a que lean a José Emilio, que además envía sus conferencias, siempre están llenas de jóvenes como ustedes, y pues por algo habrá sido, ¿no? Acérquense a su obra y muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Nancy. Y pues bueno, antes de concluir esta charla, ¿alguna pregunta que le quieran hacer? ¿Qué libro le recomiendan? Ella ya dijo una serie de títulos, pero algo, y que tal vez esa persona valiente que haga esa tercera pregunta se gane el tercer y último libro, que es justamente, ¿no? Entonces, alguien que se anime a hacer una pregunta o a una observación, un comentario, algo que le quieran. Nancy no va a estar todos los días aquí, es una mujer muy ocupada, entonces todavía no tiene base en esta institución. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo que le quieran decir? ¿Una interrogante? ¿Una opinión? ¿Sí conocían la obra de José Emilio Pacheco? Tal vez ahorita no habían llegado al principio cuando hizo la pregunta. ¿Algún cuestionamiento? ¿Algo que les valga ese libro que les va a regalar nuestra invitada? ¿O me lo quedo yo? Adelante.
En poesía, muy buena pregunta, hablamos de narrativa. Un libro de poesía que le recomiendes para iniciar y adentrarnos al mundo de José Emilio Pacheco. En la poesía en general o en la poesía de Pacheco. En la poesía de Pacheco, muy bien. Pues también tiene antologías muy padrísimas y tiene poesía infantil, ¿no? Que si le quitamos el adjetivo de infantil, pues uno puede acercarse con más entusiasmo, ¿no? Puedes empezar, por ejemplo, por ahí con el álbum de Zoología, que es un libro donde José Emilio Pacheco escribe poemas sobre los animales, ¿no? Y eso es muy interesante. Hay versiones ilustradas o hay versiones nada más con los textos, depende ahí ya de dos cosas, de tu interés y de tu bolsillo, porque a veces están un poquito caros, pero en las ferias de libros suelen estar baratos. También te recomiendo una antología que se llama Los días que no se nombran, ¿no? Que es una antología un poquito más extensa, no solamente son poemas para niños, pero ahí viene el álbum de Zoología, vienen poemas de No me preguntes cómo pasa el tiempo y de La arena errante, Isla Salvadoreña, ¿no? De poemarios que pues, prácticamente todos los poemarios de José Emilio fueron importantes, éxito de ventas, ¿no? También cosa rara en nuestro medio, se cree que la poesía no se lee, pero podrías empezar por ahí. Pues muchísimas gracias. Y pues bien, no queda nada más que agradecerle a Nancy su amable aceptación a esta invitación a la primera feria del libro del Colegio de Bachilleres Plantel 9 Aragón. Muchísimas gracias, Nancy.